sea, es la palabra que más repiten. Llego perdida. Porque en general uno hace como un proceso de rebranding cuando realmente algo que ya tenías no te representa más. Y creo que es eso, ¿no? Como esa crisis de que lo que me identifica conmigo, con mi proyecto, con mi negocio, con mis amistades, con mis vínculos, con lo que sea, es como hay algo que se vuelve re incoherente y que no sé cómo sostenerlo, entonces llego tipo perdida. Te interrumpo un segundito el video para presentarme. Soy Erne Cicero, mentora de Branding Coco Pro, diseñadora de marcas y CEO de Moonsholo Design, un estudio de diseño y comunicación visual. Y quiero decirte que si tu deseo es mejorar tu presencia de marca digital, quédate viendo este video, no olvides suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos contenidos. Ahora sí, que lo disfrutes. Muy bienvenida, muy bienvenido. Bueno, hoy tenemos un episodio para mí de lujo porque hace tiempo que tengo ganas de charlar con ella. Es un episodio muy especial. Tenemos una invitada muy especial, una persona que quiero demasiado. Yo les voy a contar por qué. El episodio de hoy se llama Crisis de Identidad y tengo muchas ganas que hablemos con ella. Vamos a hablar con Melissa Santilli, que es psicóloga, creadora de Enneagrama Integral y host de Amable Revolución, un podcast que la está rompiendo toda y que tiene una identidad bellísima. Ya saben, hecha por quién. Chiste. Meli nos ayuda a través del autoconocimiento a entendernos mejor, a usar el enneagrama como una herramienta para poder comprendernos y habitarnos desde otro lugar y sobre todo con amabilidad. Así que muy bienvenida, Meli. Gracias por estar acá. Qué linda presentación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué tema más lindo también el que vamos a hablar. Sí, la verdad que hay algo que todavía no conté y es que además de que somos amigas, porque la vida emprendedora nos puso así y nos hicimos muy amigas, Meli fue mi primera clienta ideal. Y en la vida Siendo una clienta ideal. sos Bien. y sos mi primera. Y en la vida de un negocio digital, eso es un montón, reconocer a tu primera cliente ideal. Qué hermoso eso, me encanta. Sí, así que bueno, gracias por estar acá. Empezamos con un piropo para mí. Sí, Esto sería bueno. me encanta. Bueno, Meli, vamos a estar hablando de crisis de identidad y tenía muchas ganas de hablarlo con vos porque me parece que el enneagrama era una gran herramienta como para poder introducir este tema y entender cómo la crisis de identidad personal es como que se empapa y empieza a meterse en la vida del negocio y genera muchas veces como crisis de identidad profesional o de identidad de marca. Contanos un poco primero qué es crisis de identidad. Bueno, a mí la crisis de identidad me gusta llamarla derrumbe interior, porque para mí es como una especie de derrumbe y tiene que ver con que donde nos apoyábamos o la base que nos sostenía en algún momento comienza a desestabilizarse o ya no nos podemos apoyar en lo mismo que nos apoyábamos. Entonces, en ese momento que es de vacío, aparece esto de que con lo que nos identificábamos y lo que nos definía con claridad se desdibuja. Y bueno, justamente como toda crisis puede ser una oportunidad, el tema es que las personas queremos que sea una oportunidad ya y a veces no aprendemos a sostener la crisis, que eso, el sostenerla, hace que pueda ser un espacio fértil para la creación, para la introspección. Así que te diría que eso. Me encanta que hayas usado la palabra derrumbe, porque el derrumbe como que me genera algo como de que tiene un impacto, ¿no? Como que hay algo que cae y como que genera impacto en otra cosa y que hace que haya movimiento. Y siento que es lo que inevitablemente sucede cuando uno como que empieza a entrar en esa crisis. Yo pasé por miles de crisis de identidad. Miles. Creo que por eso me dedico al branding. O sea, lo hablé en mi primer episodio, pero literalmente para mí la identidad es como, bueno, hola acá, transitando mi crisis número 1000. Así que sí, absolutamente me parece espectacular que lo llames de rumbo interior. También te digo que cuando una persona viene a alguien que se dedica como vos al diseño y a la identidad y al branding y a todo esto con una crisis de identidad, para mí hay una crisis personal detrás, porque es muy difícil dividirnos qué parte es lo personal y que eso no toque
lo profesional. Entonces, de alguna forma, hay algo ahí también que podemos revisarnos a nivel personal. Yo también he vivido muchas crisis de identidad personal y las de marca también ha sido ahí mi terapeuta de marca. Porque cada vez que me agarra la crisis de identidad con Enneagrama Integral, ahí aparezco yo en tu chat, ¿no? Preguntándote, ¿y ahora qué hago? ¿Esto cómo es? Re. Y sabes que noto que como que la crisis de identidad personal empieza como a aparecer mucho en las marcas cuando les toca presentarse. Por ejemplo, cuando me toca hablar con alguien, le digo, bueno, a ver, ¿cómo te presento? O no sé, ¿de qué forma querés que, no sé, cuente lo que haces? Y ahí es como, no, pero es que, ¿cómo te explico que todo esto que estoy teniendo ya no tiene nada que ver conmigo? No sé cómo decirme lo que soy, ni a mí, ni a nadie. ¿Cómo lo ves vos eso? Total, de hecho, presentarnos es una oportunidad para darnos cuenta de que muchas veces está esto de la crisis que quizás en el día a día no lo vemos hasta que tenemos que blanquear frente a un otro quién soy, qué hago, a qué me dedico, para qué estoy, o sea, al servicio de qué está mi marca o bueno, en este caso como persona, ¿no? Al servicio de qué nos ponemos. Y es como esto de que las etiquetas que antes nos quedaban bien comienzan a limitarnos. Por otro lado, como el vacío del derrumbe interior o la crisis de identidad es una transición, en ese momento decir lo que me definía antes se siente hasta como la impostora, ¿no? El impostor, es como esto que te estoy diciendo es falso o es mentira o está incompleto, pero todavía no me puedo definir por lo que viene porque a veces ni lo vemos claro, ni sabemos de qué se trata. También aparece el impostor ahí de no sé si voy a llegar a esto que estoy creyendo en la dirección en la que voy, no sé si esto se va a manifestar. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué dejo de decir? Claro, es muy incómodo presentarse en medio de una crisis. Es re incómodo, y como que muchas veces tenemos que hacerlo porque el día a día nos lleva a tener que ponernos esas etiquetas. Y me encanta, o sea, tu podcast que se llama como Amable Revolución. Siento que re tiene que ver con esto, porque son como esas pequeñas revoluciones, esas incomodidades que nos vamos enfrentando, pero bueno, es como llevarlas con amabilidad, ¿no? Como con amor propio, con cuidarnos, porque es como, si no, entra en la crisis de no saber entender la crisis y es como una bola de nieve gigante, ¿o no? Tal cual. Además, creo que nunca lo dije en los episodios míos, pero revolución, la palabra revolución es un giro completo, es una vuelta entera, completa. Vos lo sabés porque vos diseñaste la marca Amable Revolución, pero yo nunca lo dije y realmente a veces una crisis de identidad lo que nos invita es a hacer ese círculo, esa integración, esa vuelta entera de revisión que nos permite integrar otras cosas que quizás no estaban antes o las estábamos dejando afuera o no era el momento. Entonces yo lo que diría es que evidentemente es una invitación y una oportunidad para mirarlo con amabilidad, porque como dije antes, muchas veces nos cuestan mucho las transiciones, nos cuestan mucho los medios, es como que queremos pasar del punto A al B y que sea en un solo paso, que yo sepa cuál es el paso, que tenga todo elaborado el paso en mi mente y cuando lo sepa lo doy y listo. Y no funciona claramente así. Son varios pasos y solamente dando el primero se revela cuál podría ser el segundo y bueno, y también a veces vemos que ese paso que dimos no funciona tanto, pero aprendemos algo de ahí. Entonces sí, sin dudas con amabilidad porque justo la crisis de identidad pide algo, que es que hagamos una pausa y nos invita a la introspección. Por eso también cuesta salir, por eso cuesta presentarse, mostrarse, comunicar, porque la misma crisis te está pidiendo ir hacia adentro, el repliegue, la revisión, la exploración. Ahora, evidentemente, el trabajo a veces no espera eso. Te invitaron de una entrevista, te llamaron para una oportunidad de, no sé, salir en un podcast o para alguna taller o algo y evidentemente nos vamos a presentar igual porque es una oportunidad y quizás la tomamos. Pero ahí está el desafío de cómo hago para presentarme, que sea auténtico y no esté desde ese lugar donde es como si estuviera impostando, como si estuviera inventándome algo de lo que todavía no soy y al mismo tiempo sin definirme de una forma que me quede chica. Me encanta todo lo que decís
y me surge una pregunta que es, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el medio de eso, ¿no? Que es como que lo que yo pensaba que era como, bueno, una etiqueta que me incomodaba, una cosita que modifiqué, ¿cómo me doy cuenta que es como, no, bueno, esto es mi invitación a hacer mi introspección y a esa pausa? Porque a veces son como pequeñas cosas que se van moviendo y decís, bueno, pero esto ya está, lo soluciono, esto lo dejo para más adelante, esto, como 2, 3 cositas o 4, lo que vos me digas, como para que entendamos de que estamos frente a ese momento. Para mí se siente en el cuerpo, primero. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a comunicar, cuando vamos a definirnos, hay como una contracción. También en la voz. A mí me pasa mucho cuando voy a grabar algún episodio del podcast que hay partes que me trabo siempre en la misma parte y me trabo 5, 7, 10 veces en la misma parte y digo, bueno, esto es que hay que revisarlo. Hay algo aquí que con lo que no estoy resonando, evidentemente. Lo escribí en un momento, me sonó bien, pero no lo puedo poner en el cuerpo y en la voz. Entonces, para mí, lo riesgoso es que estamos como en una cultura que sobrevalora el exponerse, el expandirse, el mostrarse. Entonces pareciera que detenerse, pausar, reflexionar es casi como una pérdida y un atentado contra la productividad. Y está bueno poder ir haciendo pausas, reflexiones, entender que hay ciclos, que hay momentos y que no se acumule lo que venimos diciendo, bueno, lo paso, sino irle prestando atención a la voz, a lo somático, es decir, cuando por ahí esto empieza un programa para las personas que dan formaciones como yo, y empieza el programa y te quedas sin voz. O tenés una entrevista de algo y te sentís enfermo justo antes o justo después, lo somático, ¿no? El cuerpo cuando te vas a presentar, la voz cuando tenés que comunicar, la palabra que se te traba siempre, que antes la decías naturalmente y ahora ya no podés nombrarlo de esa manera. Bueno, todas esas para mí son señales que no hay que pasarlas por alto porque se acumula y hace ese efecto bola de nieve que después es bastante complejo. O sea, lo decís y como que se me vienen un montón de momentos y como la memoria emotiva de sí, ya sé de lo que estás hablando, totalmente. Y Meli, quiero preguntarte también como, ¿para vos es posible atravesar esa crisis de identidad aislada? Es decir, esto lo atravieso, lo trabajo internamente y no toca nada de mi mundo externo, de mi mundo en contacto con otros, o es como inevitablemente ese derrumbe que hablábamos es como que toca diferentes áreas. Para mí toca prácticamente todas las áreas, como ese nombre de derrumbe, ¿no? Y cualquier crisis. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos todavía el autoconocimiento suficiente o la habilidad de responder para poder pedir apoyo o para poder comunicar o para poder transmitir a las distintas áreas, personas con las que estamos, que eso está pasando. Entonces, la verdad es que cambian muchas cosas en nuestro mundo interior cuando somos capaces de ponerle palabras a lo que nos pasa. Si además de ponerle palabras, que puede ser en la escritura o en un café con uno mismo, ¿no? Cuando hablamos con nosotros mismos o escribimos, si además de hacer eso podemos comunicárselo a alguien más, pueden ser, qué sé yo, compañeros de la parte profesional, pueden ser las personas de otros roles de nuestra vida, pero me parece que está bueno aprender a pedir apoyo, porque quizás uno puede atravesar ese momento a solas porque de hecho el momento a veces te pide esa como soledad y ese momento de retirarte y de no estar como tan abierto y participativo, pero también ahí hay que comunicarlo porque los demás no entienden qué está pasando y se empiezan a dar cuenta de que hay algo que está pasando, de que hay algo que ya no es como venía siendo, ¿no? Se rompe la recurrencia o la repetición de ciertas cosas y hay algo que no está funcionando de la misma manera. Entonces para mí está bueno comunicarlo y entender que sí, que afecta todo, afecta positiva y negativamente y de forma neutra y como sea, afecta, impacta en todos los roles. Sabes que como que decís esto y se me viene mucho la palabra coherencia, porque como que para mí cuando uno está atravesando una crisis se siente muy incoherente.
como internamente con lo que sentís, con lo que mostrás, con lo que querés hacer. Es como como si te vistieras de algo que no sos hoy, pero que es lo que querés ser, y es como que esa incoherencia, esa incomodidad, que al mismo tiempo no sabes cómo decirle al otro, bueno, ahora mírame así. Y es como que recuerdo muchas clientas que vienen y se acercan a hacer los procesos conmigo justamente en ese momento, en ese lugar. Y hace muy poco me puse a ver los testimonios y las palabras que más se repetían era cuando yo preguntaba tipo cómo llegabas al proceso, me decían perdida. O sea, es la palabra que más repiten. Llego perdida. Porque en general uno hace como un proceso de rebranding cuando realmente algo que ya tenías no te representa más. Y creo que es eso, ¿no? Como esa crisis de que lo que me identifica conmigo, con mi proyecto, con mi negocio, con mis amistades, con mis vínculos, con lo que sea, es como hay algo que se vuelve re incoherente y que no sé cómo sostenerlo, entonces llego tipo perdida. Como que siento que es la misma sensación en la vida y en los negocios, como la sensación de, no sé, estoy perdida, no sé cómo poner esto en palabras, cómo aplicarlo, cómo ponerle, en mi caso, cómo ponerle una identidad visual, ¿no? Cómo hacerle toda una imagen, toda una experiencia de marca que sea coherente con esa nueva versión. Es como tan raro lo que se siente que la palabra que usan es perdida. Fíjate qué interesante porque en el episodio que yo grabé relacionado a la identidad, que se llama Identidad en Movimiento, porque la idea del episodio es hablar de esto, de que muchas veces queremos que la identidad sea fija porque se sostiene en 3 ejes. Un eje es la pertenencia, que tiene que ver con la mirada de los demás y que intentamos mantenernos en lo que hace que los demás nos reconozcan de cierta forma. Otro es la coherencia, justamente el segundo eje es la coherencia, pero en el piloto automático del día a día, ser coherentes es hacer lo mismo que venimos haciendo. Entonces, como dije recién, la coherencia, ¿cuándo se interrumpe? Cuando se corta la recurrencia, cuando lo que venía haciendo por algún motivo ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Y no necesariamente es malo, lo que pasa es que se siente incómodo, porque es mucho más cómodo el piloto automático, que estar muy atentas, muy atentos a muchas cosas que hay que revisar. Además, el cerebro gasta muchísima energía en la reflexión, en la introspección, en hacerse preguntas. Entonces, mucho más económico a nivel energético repetir patrones. Y el último eje es el sentido. Que tenga sentido en base a mi historia, a la historia que me cuento, a la narrativa que tengo. Entonces, los 3 ejes, pertenencia, coherencia y sentido, perfectamente se pueden vivir desde el piloto automático de nuestro ego, de nuestra personalidad, y puede tomar como el mando ahí de la pertenencia es que los demás me vean aunque yo pierda mi autenticidad. Eso en las marcas vos lo debes ver muchísimo, ¿no? Muchísimo. Con las tendencias. Querer Sí. la tendencia o querer la marca a alguien más porque admiro a esa persona y quiero tener eso, ¿no? Sí. O sea, es eso. Es como decir, ok, esto que tengo no me representa. Ah, me re gusta lo que hace el otro. No sé si me representa exactamente, pero está muy cerca de donde yo quiero ir. No hice el trabajo de ver si ese es el resultado final o si eso es lo que quiero, pero me gusta tanto que te lo pongo como referencia y es como 100% tráeme esto y que yo estaría contenta. Que en mi caso es como, eso no va a suceder. Va a pasar. No va a pasar. Pero absolutamente. Y creo que igual, ahora que soy mamá, me doy cuenta que los humanos aprendemos imitando como o replicando lo que vemos, ¿no? Mi hija, yo muevo un vaso, muevo un vaso. Digo hola, dice hola. Es como la imitación, es la forma de aprendizaje. Y creo que muchas veces como que nos quedamos con ese primer instinto de aprender, de digo, bueno, a ver, si el otro le funcionó esto, yo lo voy a replicar exactamente igual, porque de esa forma a mí me da el mismo resultado, como mi hija queriendo mover el vaso. Si yo creo que el vaso está acá, voy a hacer exactamente lo que mi mamá hizo para que ese vaso llegue ahí. Claro, modelamos. Igual. Además, sabes que de alguna forma también es como nos hace sentir eso a nosotros, ¿no? Cómo nos hace sentir eso que vemos en el otro a nosotros. Pero eso es muy nuestro. Y no necesariamente está alineado luego a lo que quizás queremos comunicar dentro de nuestra marca y demás. Así que debe ser un desafío enorme para vos poder contentarnos a las que pedimos tus servicios y al mismo tiempo no darnos la razón de lo que buscamos desde nuestra propia ignorancia y desde los sesgos que tenemos.
Sabes que al principio que vos decías, como que la primera recomendación, el primer lugar es como hacer como una introspección. Hay algo que yo hago como al inicio de cualquier trabajo, que es un análisis de marca, pero no se lo hago yo. Yo quiero que la persona pueda como hacerse como si fuese un diagnóstico de lo que hoy tiene en su marca, en su identidad. Porque es como la primera manera para poder poner como todo en una misma página y como entender todo lo que hoy tiene, si lo identifica o si no. Y salen muchas cosas como, no sé, no lo tengo en claro. Y es como, ok, si nunca supiste que tenías que responder esa pregunta, eso jamás aparecía en tus pensamientos. O sea, nunca hubieses identificado que necesitabas entender, por ejemplo, cosas como, bueno, ¿tenés una experiencia pensada para el cliente? Ah, ni idea, no sé. Bueno, ok, podemos pensar una experiencia pensada para el cliente, como que tiene que ver con eso, como hasta no darnos cuenta qué no tenemos o qué no sabemos. Y me pasa con la crisis de identidad, que es eso, es como algo que se siente tan en el cuerpo, pero que muchas veces ni siquiera sabemos que lo estamos atravesando, ¿entendés? Como, no le puse nombre a esto. Tal cual, por eso el autoconocimiento es fundamental y para mí el rol profesional tiene mucha oportunidad de mostrarnos aspectos que son totalmente aspectos que trabajamos en relación a nuestro desarrollo personal. Hay muchos, ¿no? La visibilidad, el mostrarnos, el compartirnos, el encontrar sentido en lo que hacemos, el poder sostener lo que hacemos en el tiempo, el poder mostrarlo de una forma consistente y no estar un día con una cosa, otro día con otro, que está sujeto a nuestros estados emocionales y no se sostiene desde un compromiso interior, que el compromiso no es lo mismo que el entusiasmo. Yo puedo perder el entusiasmo, pero lo sostengo con compromiso, con coherencia. Y por otro lado, el tema del dinero, el intercambio, o sea, hay muchas cosas que aparecen en lo laboral, creencias, limitaciones, temas familiares, todo eso aparece y es una oportunidad enorme en el territorio del autoconocimiento y para mí el autoconocimiento es la base, porque si yo no me conozco, lo más probable es que todo esto que dije antes de los ejes de la identidad o de una crisis de identidad, lo más probable es que yo repita patrones y que siga repitiendo esos patrones, aunque esos patrones me dejen en un territorio que es mejor para sobrevivir, pero no tiene nada que ver con expandirme, ni con evolucionar, ni con compartir lo que tengo para dar a nivel profesional. Entonces es todo como un juego donde si no nos damos cuenta nos vamos a contar muchísimas historias que van a justificarlo todo, que van a justificar que es difícil por mi país, que la economía no sé qué, que ya las redes sociales no funcionan, que, o sea, nos vamos a contar todas las historias que de alguna forma le den sentido a lo que podemos y a lo que no podemos, a lo que nos atrevemos y a lo que todavía hoy no nos atrevemos. Me fascina lo que decís y es como que quiero abrir un montón de puertas, pero no puedo dejar de preguntarte esto ahora porque no quiero que se me pierda. Yo sé que, o sea, vos sos de base psicóloga, o sea, estudiaste psicología, hiciste coaching también y te especificaste en enneagrama. ¿Hubo ahí como una crisis de identidad en el momento que tuviste o que descubriste que el enneagrama era, no sé, ese lugar donde querías empezar a acompañar a otras personas? O sea, esa herramienta que te iba a ayudar a acompañar a otras personas, como decir, bueno, dejo el título un poquito de lado y me hago cargo de esto. ¿Cómo te sentiste en eso? Porque le pasa a un montón de clientas que están ahí, como, Y es difícil porque, claro, es exactamente el derrumbe interior o la crisis de identidad, que para mí es como un puente, ¿no? Te metes en el puente, sabes muy bien qué estás dejando atrás, todavía no sabes muy bien por qué lo estás dejando atrás, porque hay un montón de cosas que te llaman y te dicen, hey, volvé, que acá estabas haciendo esto o aquello, y tenés del otro lado del puente una parte más incierta. Hay posibilidades, pero no hay nada seguro. Y para mí lo que me pasó con el enneagrama es que cuando yo conocí el enneagrama, yo ya llevaba 6 años de autoconocimiento y de desarrollo personal sin enneagrama. ¿Qué me pasó?
cuando descubrí cómo funciona la parte más inconsciente, repetitiva y automática de mi personalidad a través del eneagrama, que aclaro para quienes no conocen, el eneagrama es una sabiduría ancestral que básicamente se sostiene en el símbolo sagrado, que es justo el que está aquí atrás mío, y que describe 9 tipologías básicas que para mí son arquetipos universales que todas las personas tenemos todos, pero hay uno dominante. Bueno, cuando yo identifiqué mi eneatipo, me di cuenta de que llevaba 6 años de autoconocimiento y desarrollo personal y que esos 6 años habían aportado muchas cosas, claramente, pero lo había hecho desde el sesgo de mi personalidad, alimentando muchas cosas que le quedaban cómodas a mi personalidad y evitando un montón de otras, contándome 10.001 cuentos e historias, pero es como que el eneagrama me llevó a lo más profundo, es como que te desnuda, te expone a uno mismo y a tu propia verdad interior y te hace ver cosas que para mí sin eneagrama no las verías nunca, o por lo menos no las verías tan ordenadas y tan claras y tan juntas, sistematizadas, que es como, wow, qué poderoso hacerme cargo de todo esto, porque si lo veo puedo hacer algo y si no lo veo lo repito y lo repito y lo repito. Entonces no significa que lo veo y dejo de repetir y vivo en la luz, en la conciencia y feliz para siempre. No, porque claro, va a ser también un proceso, pero al verlo tengo oportunidad y esa oportunidad, si yo soy inconsciente, no la tengo. Definitivamente voy a vivir en la repetición de muchas cosas. Ay, Meli, ay, no, a mí me fascina escucharte. Bueno, yo conocí el eneagrama gracias a vos y siento que tiene que ver un montón el eneagrama con la identidad. Siento que sobre todo como vos tratás el eneagrama, que tiene que ver con algo muy exploratorio de uno mismo, y que tiene que ver con integrar. Me encanta cuando vos me hablas y me decís que el eneagrama tiene que ver con integrar tus sombras y tus luces, como que, digo, hacernos cargo de todo, integrarlo y entenderlo y comprenderlo y verlo. Me parece que tiene mucho que ver con entender nuestras identidades, nuestros lugares, nuestros seres, o sea, el que somos hoy, el que éramos hace un tiempo, y como que esto que decís, ¿no? De como ese puente está buenísimo. Cuando estás en el medio, tenés un miedo, un vértigo, un no sé qué. Bueno, a ver, poner un poco el foco en donde querés llegar, ¿no? Probablemente, y como animarse a hacer ese camino, y llevado como a lo profesional, siento que es que muchas veces es como que nos metemos en puentes que capaz no son el que queríamos, ¿entendés? Como, uy, de repente estoy parada arriba de este puente que me está llevando a hacer un canal de streaming. Ni idea, yo quería hacer un podcast, quería un canal más chico, quería algo mío, quería yo poder controlar esto, no quería estar todos los días prendiendo Twitch. O sea, como, quiero decir, como no subirse a cualquier puente porque no todo nos identifica, y como que yo me di cuenta cuando hice el taller de eneagrama con vos, muchas cosas mías que eran como, claro, o sea, yo no me quiero perder una. O sea, yo no me quiero perder una. Sí, o sea, ¿no? Si es como si el otro está haciendo, no me la voy a perder. ¿Qué pasa? Tipo, ¿yo no puedo? ¿Qué? Como una comparación y una cosa que me di cuenta que, claro, o sea, amiga, integralo con vos porque, o sea, si no, en ningún momento te estás haciendo cargo de lo que verdaderamente querés. Estás como muy en lo del otro, esa de la tercera pata, ¿no? Como la visibilidad del otro. Y en lo visual, recontra remil pasa. La gente es como que se quiere subir a todas las tendencias y es como, bueno, ahora se usa esta con esta tipografía, con esta forma. O sea, es increíble las tendencias de diseño, como todos queremos parecernos y ser copias una exactamente de la otra. Yo hace poco caí en la copia del blazer, tipo, o sea, que era como, no sé por qué, pero me pongo un blazer. O sea, a mí me encanta el blazer, pero me estaba saliendo a comprar un blazer y era como, no sé si quiero ponerme un blazer en este momento. No es que soy más seria si me pongo un blazer, como hasta en esos puntos, y creo que realmente tiene que ver con entender y integrar. Creo que eso era como que no me quería dejar afuera, como integrar lo que una es o lo que uno es, haciéndose cargo de lo bueno, lo malo, lo regular, ¿no? Como un poco todo, porque, o sea, si no es como que estamos de crisis en crisis, porque nunca realmente te pusiste enfrente de lo que querías de verdad. Es como hacernos cargo de eso, Orne, porque
el decir no a muchas cosas es un sí más claro a otras, y también el elegir prioridades cuando no nos conocemos es muy complejo. Y conocernos es un camino para toda la vida, pero si no nos tomamos el tiempo, el compromiso personal de realmente hacer introspección y conocer y entendernos y demás, estamos bombardeados permanentemente por un montón de cosas, y además parece que te estás perdiendo de todo. O sea, todo el tiempo te estás perdiendo de todo. Todo el tiempo te llegó el mail de la última oportunidad para sumarte a no sé qué. Todo el tiempo te llega la publicidad de ahora todo, ¿no? De moda, que me escriben como 10 personas por mes diciéndome que voy a facturar $5.000 tomando sol mientras en un modelo automatizado todo funciona sin que yo mueva un dedo. Y es como todo el tiempo, evidentemente, parece que te estás perdiendo de algo, pero al mismo tiempo, cuando no sabemos elegir, nos perdemos de todo. Y ahí sí que te perdés de todo, porque no estás en ningún lado y empezás a hacer un camino, un poco de otro, un poco de otro. Y hay una frase que yo digo en mis talleres y que se relaciona con esto de los caminos para conocernos, y puede ser como esta analogía que dijiste, ¿qué puente estoy ahora, no? ¿Esto lo elegí o seguí mis patrones? Y es que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos al mismo tiempo. Porque hacer un poco de un camino para luego quedarme ahí y empezar por otro camino, y luego quedarme ahí y luego empezar por otro camino, es como una forma de no comprometernos, y quizás detrás de eso hay también un poco de miedo al fracaso, de miedo al éxito, o de miedo a hacernos cargo de lo que pasa si elegimos realmente nuestras prioridades y las conocemos. Por eso digo, es tan importante conocerme, conocernos, porque si no, repetimos un montón de cosas y luego creemos que es así, o peor, que somos así, y nos ponemos la gran etiqueta: yo soy así, ¿sí? Yo soy una procrastinadora, o es que yo no puedo tener un trabajo por más de 3 años porque ya me aburro y necesito algo nuevo. Y empezamos a ponernos etiquetas que definen un montón de cosas porque definimos que eso somos, y lo tomamos a la ligera, el ponernos el yo soy. Yo soy, y lo completamos casi sin pensarlo, a la ligera. Y la verdad es que estamos dibujando líneas que marcan límites, porque hasta aquí llegué, y luego esa línea, para moverla, es fácil ponerla, pero luego moverla, parece que estamos perdiendo algo cuando la movemos. Entonces hay que duelar eso que ahora no soy, entonces, ¿quién soy? Y ahí aparece la crisis de identidad de lo que estamos hablando justamente. Y es re contraintuitivo que yo diga esto, pero el branding es como literalmente tomar la decisión de cuáles van a ser esos límites que vas a poner para que un otro entienda lo que vos querés que quieran ver. Entonces es como que cuesta mucho, porque cuando somos marcas personales o ofrecemos servicios que brindamos nosotras, hay algo que se mezcla entre la crisis o la vida personal y los límites personales y las etiquetas personales con las etiquetas del negocio. Y para mí este es un punto re importante que quiero que charlemos, porque no necesariamente tiene que ser lo mismo. O sea, podemos, sí, muchas cosas nuestras llevarlas al negocio, pero me parece buenísimo esto que decís de, bueno, las etiquetas que ponemos no son a la ligera y después eso nos marcan límites y esos límites cuestan moverlos. Ok, en la vida está buenísimo que entendamos. A veces en el negocio es como, en el negocio es donde no queremos poner esos límites. Los ponemos en la vida, ponemos las etiquetas en la vida y no en el negocio, cuando debería ser al revés. En el negocio deberíamos darle las etiquetas claras para quien mira nuestro producto, nuestro servicio, decir, ok, entiendo qué me va a brindar, más o menos. Y en la vida, corrernos y explorar o tender esos puentes diferentes, o ¿no? Como ser menos crítica con una y poner menos etiquetas. Tal cual. Lo que pasa es que eso que decís tiene todo el sentido, porque también hay que entender que aunque seamos una marca personal, como es tu caso, como es mi caso, de alguna forma esta parte profesional es una parte de mí, no soy yo. Porque si no, va a ser muy difícil sostenerlo, porque voy a jugar todo mi ser
en cada una de las cosas que vaya haciendo en mi rol profesional. Entonces de pronto no funciona una decisión laboral y yo no puedo ahí cuestionarme quién soy o si soy suficiente o no, porque no funcionó algo laboralmente. Es muy duro y muchas veces lo hacemos. No funciona algo laboral y nos cuestionamos si somos capaces o no de sostener X cosa o de poder lograr tal otra, y se va mucho al ser. Y es simplemente un hacer profesional en un área específica, en una circunstancia puntual. Y cuando se mezcla todo, es complejo, porque realmente, vos lo vas a saber y explicar mejor que nadie, una marca tiene que ser reconocible, y para que esa marca sea reconocible, tiene que ser consistente, como decís vos, y tiene que repetir cosas, porque si cambiamos un día una cosa y otro día otra y otro día otra, y yo te digo, mi marca, ¿cuándo la hiciste? ¿Hace 5 años? Sí, 2020. Bien, mi marca, alguien me saca un posteo, me lo pide prestado sin pedirlo y lo sube a otro lado, ¿sí? Se llama robar. Me escriben personas y me dicen, están usando tu marca en tal lado o están usando tu presentación para dar un curso en... ¿Y eso por qué pasa? Porque vos hiciste muy bien tu trabajo y porque se ha mantenido con consistencia lo que vos plasmaste con tu creatividad inmensa, y eso se ha mantenido en el tiempo, y entonces se reconoce por los colores, por las formas, por X cosas, se reconoce y listo, eso es enneagrama integral. Y aquello no es enneagrama integral. Y está buenísimo. Tiene que haber una consistencia hasta que tenga sentido que eso cambie, pero que cambie todo el tiempo porque yo pongo todo mi ser en mi parte profesional. Eso no es coherencia tampoco, eso es inconsistencia. Eso es jugarlo todo y jugar a la ruleta rusa con si continúo o no continúo por un camino, y mareamos a los demás, porque a mí me pasa viendo otras marcas. Obviamente yo no lo puedo evaluar como lo evaluarás vos con tu profesión, pero yo veo y digo, ¿quién es esta? Yo la estoy siguiendo, ¿quién es esta cuenta? Y claro, es porque cambian permanentemente la forma de expresarse, de comunicar, los colores, etc. Y llega un momento que no sabes quién te está hablando. No sabes qué estás viendo, no sabes en qué momento lo seguiste. Entonces, creo que, justo como dijiste, en lo personal, me parece una clave fundamental pasar del yo soy y cargarme con una etiqueta al yo estoy siendo. Dasein, decían los filósofos en la antigüedad, ¿no? Dasein, estoy siendo una persona que tal cosa. Pero en una marca, que es mi profesión, porque se tiene que sostener en valores, en principios, en cosas que son más estables que patrones que voy a ir cambiando o que partes de mí que aún estoy integrando, etc. O sea, tengo que encontrar esa base. Y yo creo que una de las cosas que más rescato, yo no sé si te lo he dicho, pero el proceso de hacer mi marca con vos hace 5 años atrás, fue todo el proceso que hiciste. O sea, todas las preguntas que yo respondí, todos los ejercicios de autoconocimiento que tuve que hacer. De hecho, creo que me conquistaste por eso, porque yo, fan del autoconocimiento y haciendo mi marca, no estaba haciendo mi marca, sino que también estaba haciendo un proceso de autoconocimiento aplicado a lo que yo quería transmitir y demás. Y evidentemente eso es muy importante porque va a dar buenas bases para que luego puedas hacer tu trabajo y eso perdure en el tiempo. Porque si lo hacemos así nomás, hoy las personas creen que todo lo puede hacer o la inteligencia artificial, o te metes en Canva y te haces una identidad, y no es así. Yo entiendo que no todas las marcas están en el momento para contratar una diseñadora o hacer un proceso como los que vos haces, y mientras tanto que no puedas, lógico, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y en el momento en el que está. Pero llega un momento que eso que vos hiciste es como el proceso de autoconocimiento e introspección, y luego eso se comunica y hay que sostenerlo. Y hay que sostenerlo y también pagar el precio, y se llama compromiso. Cuando yo elijo esto y esto dije que no. Y ese es el compromiso. Porque es infantil que yo elija esto, pero también quiero un poco de esto, pero ahora me cansé de esto, entonces ahora quiero ver una cosa intermedia que mezcle un poco y un poco, y luego apareció otra cosa y quiero otra. Bueno, esa es nuestra parte infantil, que no se quiere perder de nada, que quiere hacer trampa y elegir una cosa, pero también a la vez tener un poquito de otra. Entonces, creo que ese es el trabajo personal que nos toca a nosotros, y luego, bueno, por supuesto, si podemos delegar la parte que te toca a vos, que es tu magia, ¿no? Me parece clave
muchas de las cosas que mencionaste. Una de ellas que me parece como realmente como la base, el compromiso, ¿no? Comprometernos a que consistentemente podamos mantener algo que tiene que ver con las bases o los principios de la identidad de la marca, porque si no hacemos eso, si no tenemos ese compromiso con algo tan pequeño como mantener unos colores, unas tipografías, del otro lado, la persona que consume nuestra marca se da cuenta que hay una falta de compromiso. Y nosotros no podemos, me parece, llevar nuestras crisis personales, cada vez que tenemos una crisis personal, llevarla al negocio y que todo se tiña de ese como de ese torbellino, porque de vuelta, del otro lado, el potencial cliente o el cliente se da cuenta que no hay compromiso. Y yo cuando veo que alguien no tiene compromiso, yo lo traduzco como probablemente no tenga compromiso tampoco con mi proceso. Probablemente lo que me venda sea de la misma calidad que lo que está haciendo, que es algo principiante, porque volvemos siempre como principiantes, ¿no? A intentar una vez más y una vez más, una vez más. Y para mí hay algo que tiene que ver con la identidad que va como evolucionando versus la identidad que va como constantemente cambiando de cero. Como borro todo y de cero, borro todo y de cero. El borro todo y de cero, una vez. 2 veces si tienes una marca de 20, 30 años. Me parece que las marcas que son consistentes son marcas que saben evolucionar y que si bien esa crisis personal, que probablemente, de vuelta como decíamos, ¿no? Este derrumbe tiene algo de impacto en el negocio inevitablemente, no es necesario que cada vez que estamos atravesando una crisis personal rompa todo el negocio y rompa esa identidad y ese espacio que nosotros tenemos como puente de vuelta, ¿no? Con el cliente, con la audiencia. Me parece re importante. Aparte es como cuando, viste, estás en medio de una crisis y vas a la peluquería y te cortás el pelo 20 centímetros. Bueno, no hagas eso con tu marca. Excelente. Anda a la peluquería y cortate el pelo, pero no hagas eso. Pero viste qué es eso, es como cierro el ciclo haciendo un corte visual. Pero bueno, evidentemente, en el caso de lo que queremos transmitir y demás, tiene que estar apoyado en algo que, como decís vos, evolucione. Yo siento que mi marca ha evolucionado. Sí. No ha cambiado las bases. O sea, las bases de lo que vos hiciste hace 5 años atrás, y la verdad que 5 años es mucho en el mundo digital. Sí. Y creo a mí me da mucho orgullo tu marca. Sí, es de esas marcas que tienen realmente una base bien sólida, que fue realmente evolucionando y que fue encontrando sus formas y que se fue adaptando y de que dependiendo de lo que ibas sacando como de programas o de lo que sea, es como que se iba como moldando a vos, te iba acompañando, pero que la base siempre fue la misma. Y que vos también lo pudiste respetar mucho porque cuesta. O sea, yo sé que cuesta, realmente sé. O sea, en tu caso sé que hay un lado de diseñadora que no te lo pones como etiqueta, pero que, o sea, tenés un criterio espectacular y que eso obviamente es un beneficio para poder llevarlo a cabo, pero siempre lo respetaste tanto que es como que realmente se vea algo de tu marca en otra cuenta, tiene que ver con que, o sea, que sin ver tu logo, sin verte a vos, yo me di cuenta que es de tu marca. Eso es que la identidad está bien fuerte y que tiene que ver con una evolución de la marca. Recontra. Y ha pasado siempre. En estos 5 años, ha pasado todos los años. Que alguien encuentre un posteo que han sacado de mi cuenta y lo han subido en otra cuenta o lo han compartido en un grupo o algo sin mencionarme. En los 5 años siempre han aparecido esos momentos donde me dicen: hay algo tuyo subido aquí, o esta persona está subiendo algo tuyo, te ha pedido permiso. Claramente, o sea, se nota. Y también creo que se notaría mucho si hubiese una transición que sea un corte abrupto, que no sea una transición coherente, porque creo que también ese es el desafío, ¿no? Que si vamos a evolucionar, queremos llevar eso, digamos, de alguna forma a nuestra parte profesional, sea en una transición coherente, o como me gusta decir a mí, que sea una transición amable y no que sea esto de fui a la peluquería y me corté cortito, carré, de pronto que tenía el pelo a la cintura, o fui de shopping y cargué la tarjeta de crédito hasta el máximo porque estoy en medio de solucionar mis crisis, ¿no? Como irme a ese plan catástrofe.
Entonces, bueno, en definitiva, depende mucho de cuánto nos conocemos y cuánto sabemos de lo que necesitamos, de lo que deseamos, de cuáles son nuestros límites, de qué patrones nos tenemos que cuidar para no repetirlos. Por ejemplo, en el eneagrama hay muchos patrones, yo no voy a hablar de los eneatipos porque estaríamos horas, pero darnos cuenta de ese patrón de a veces no sentirnos suficientes y ver que ese patrón se repite y no lo arreglamos estudiando algo más, porque ya estudiamos 1000 cosas más y no se arregló. O el patrón de quedar de segundas a la sombra de alguien más y de pronto parece que algo cambia, pero de nuevo estamos en el mismo lugar. O la sobreexigencia que nos saca del disfrute, entonces todo lo llevamos al punto donde es exigente. O las ideas de sacrificio, ¿no? Tener que sacrificarnos para poder progresar o avanzar. Hay muchísimos patrones y sin dudas estamos condicionados por muchísimos patrones, porque así está organizado el universo y como seres que somos parte del universo estamos organizados en patrones que se repiten y que aparecen en nosotros y nos llevan a la repetición. Si no lo conocemos, pues en la repetición quedaremos, ¿no? Ahí estaremos repitiendo hasta que podamos verlo y podamos darnos la oportunidad de empezar a entrenar la habilidad de dar una respuesta distinta. Y no va a salir bien de una, porque cuando entrenamos una habilidad somos principiantes en empezar a responder distinto y bueno, y hay que tener mucho coraje y paciencia para sostener esa transición, porque hasta parece más cómodo repetir que animarnos a una elección consciente, que es más expansiva, pero también es más incómoda, porque no sabemos muy bien todavía gestionarlo o manifestarlo de la forma que nos gustaría. Se me viene algo como, no necesitamos tener compromiso con nuestro piloto automático, ¿no? Como no hace falta comprometerse ahí. Podemos como tener el coraje de probar algo diferente y de eso, animarse a ser principiante, a intentarlo, a fallar. Hace unas horas estaba haciendo yo un video que va a salir próximamente en mi canal y decía esto, ¿no? Como el miedo que tiene que tener una marca no es a fallar, es a no ser vista, o sea, que no te reconozcan, ¿no? Y a veces esto, ¿no? Como, bueno, no fallás si haces un rebranding, pero fallás si haces un rebranding todas las semanas, porque no se te reconoce. ¿No? Como entender que tampoco entrar en el patrón de, bueno, estoy todo el tiempo en mi desarrollo personal y cambio y no tengo consistencia y no soy coherente y no se me ve profesional, ¿no? Como poder, como no colgarnos la bandera que no nos corresponde o en el momento que no corresponde porque sé que pasa mucho en todo el ámbito del desarrollo personal, de terapias, etcétera, que es que uno entra como en una que es como, bueno, soy yo fluyendo y aprendiendo en la vida, que está buenísimo para la vida y bienvenido a ese espacio y ese autoconocimiento. El negocio te pide que tenga cierta estructura, cuidémosla para que del otro lado las personas también se animen a trabajar con nosotros y se animen a conocernos en nuestro rol profesional. Tal cual. Es que creo que a veces, por no conocernos, como decía, confundimos muchas cosas y confundimos esto, la falta de consistencia o la falta de compromiso la podemos confundir con evolución, como que estoy evolucionando todo el tiempo y todo va cambiando en mí, nada es fijo. Y no, o sea, aunque tengas una marca, que tu marca siga siendo la misma por años, igual se puede estar evolucionando, porque si está apoyada en buenas bases y evidentemente si se ha hecho un buen trabajo para la marca y la marca está transmitiendo las bases, y las bases es muy difícil que cambien. Yo he hecho muchas transiciones y muchas crisis, una lloradita y a seguir existiendo varias veces en estos 5 años, pero si bien hay momentos en los que he entrado en esa crisis de identidad también con mi marca, como dije más temprano, y fue como, ¿y ahora qué hago? Porque la verdad que ya no siento seguir con esto o seguir por este lado, etc. Pero cuando la marca está apoyada en bases y en principios y es sólido eso en lo que se apoya, no necesita hacer un cambio quizás tan abrupto. Entonces creo que hay que darnos cuenta cuál es el patrón. En ese caso el patrón, lo que vos dijiste, es un patrón de falta de consistencia. Entonces quizás lo que a mí me pasa es que confundo la libertad con
cambiar, fluir y hacer todo el tiempo algo distinto. Y entonces hay una confusión de base, porque no hay nadie más libre que quien se compromete. Porque quien está comprometido no está haciendo especulaciones constantes para ver si A o B. Por ejemplo, vos que sos mamá y yo que soy mamá, creo que con los hijos lo vivimos claro, no todo el mundo por supuesto, pero en tu caso y en el mío, que hay un compromiso que es mucho más grande que el entusiasmo, las ganas. Entonces no estás especulando y podés ser consistente porque hay un compromiso que sostiene eso. Y a veces nos falta ese compromiso con lo laboral o con alguna parte de nuestra vida, entonces vamos de libres, de no hago lo que siento, o soy auténtica, auténtico porque hago lo que me parece en este minuto, pero a veces eso es falta de compromiso y un mal entendimiento de lo que es la libertad, porque insisto, libre es quien se compromete, porque no está especulando, no está atrapado en la duda, no está atrapado en la evaluación constante. Entonces hay una libertad diferente cuando podemos sostener las cosas en el tiempo. Totalmente. Y también creo que puede ser una linda invitación a hacer un proceso de buscar ese compromiso o esa libertad a través del compromiso, ¿no? Que es como, bueno, ok, si realmente algo ya no te está resonando fuerte, o bienvenido a ese espacio, bienvenido al momento del autoconocimiento, si quieres trabajar en un lado personal, bienvenido a un proceso de rebranding o con un coach de negocios, como bienvenidos a esos espacios, esos momentos, pero que sea ese espacio y ese momento desde la recomendación de nosotras, ¿no? Pero digo, bienvenido a tomarlo como la puerta, el inicio a comenzar esa búsqueda. Ambas empezamos desde el mismo lugar, entendiendo, analizando qué hay, ¿no? Ese diagnóstico de, bueno, a ver, entender qué me pasa, ¿no? Poder ponerlo en palabras, poder bajarlo, sentirlo en el cuerpo, como que me parece que tiene que ver con la misma búsqueda, cada una en su área, y bienvenidos a esos espacios controlados, con amabilidad, buscando la evolución y no el hacha de sacar siempre todo como de raíz y perdernos esa fuerza. Tal cual. ¿Sabéis qué? Pienso que quizás algunas personas nos escuchen y yo creo que no hay que confundir, hay que saber distinguir cuándo es el momento de una cosa y cuándo no es el momento de eso. Y también hay que entender que, por ejemplo, yo soy muy buena haciendo lo que hago, de mis programas y de facilitar y hacer procesos de autoconocimiento. Ahí es donde yo me destaco, por decirlo de alguna manera. Pero necesito que a veces, en este caso, mi marca o lo que transmito desde mi marca, vos me digas si sigo así o si no, o si esta crisis de lo que sea es como para un cambio, un rebranding o no. De hecho, lo hemos hablado cuando a mí me ha pasado. De hecho, hace poco, antes de empezar mi podcast, fue casi dejo el eneagrama. O sea, literalmente estaba yo en medio de la crisis de que me había hartado el mundo superficial del eneagrama y el bendito test de eneagrama que se reduce todo a no nos conozcamos, busquemos respuestas ya. Y la verdad que eso a mí no me enciende, no me motiva. Yo no quería estar como, entre comillas, perdiéndome en el mundo donde el eneagrama se fue para ese lado. Bueno, por suerte me reinventé y pude como encontrar la forma de sostener eneagrama integral desde otro lugar y entender también que hay personas que no quieren un test, que quieren realmente un encuentro consigo mismas y que van a buscarlo en un espacio seguro, etc. Pero yo en esa transición hablé con vos. Sí. Y te dije, a mí me está pasando esto, imagínense, o sea, se llama eneagrama integral, o sea, o sea, no está como para de un día para el otro decir, y si sacamos el eneagrama, ¿qué queda? Porque se llama eneagrama integral la marca. Entonces, creo que también hay que saber pedir ayuda y que en este caso hay que saber abrirse, transmitir y que el otro vea, en tu caso, una mirada profesional y una mirada desde afuera. Porque a veces en medio de una crisis perdemos mucha claridad, perspectiva, objetividad y por ahí, por venderte el mundo que todo el tiempo está vendiendo o una persona que sin criterio te ofrece una solución que de nuevo no tiene bases, entonces obviamente luego por hacer algo rápido, barato o gratis,
terminás cayendo en el sin bases y después de 3 meses o 6 meses, con suerte, estás en el mismo problema o peor, porque ya hiciste un cambio y ahora tenés el desafío de no saber qué hacer. Entonces creo que yo, cuando nosotras empezamos a ser amigas en el 2020, por ahí, ¿te acordás que yo decía, no seamos emprendedoras, seamos empresarias? Sí. Comprometámonos con ser empresarias, porque Sí. por Me ahí... quedaba enorme. Bueno, pero es que yo lo veo claro que el hombre, un hombre, el género masculino, tiene facilidad para ponerse el título de empresario, y las mujeres nos queda cómodo el título de emprendedora y de estar luchándola para ir progresando paso a paso y poco a poco y hacer 1000 formaciones y 1000 cosas que la mayoría están llenas de mujeres buscando aprender y mejorar y etcétera. No es nada en contra de los hombres, es estadístico y una propuesta, por Dato. supuesto, generalizadora. Habrá hombres que sí, pero la mayoría son mujeres buscando aprender y buscando entender cosas para su negocio, etc. Y tus clientas, mujeres, seguramente todas en tu caso, tal cual. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que podamos comprometernos con llevar a un punto profesional lo que hacemos. Porque si no, es como quedarnos jugando chiquito y quedarnos como, bueno, como soy emprendedora y voy a estar siempre empezando. Porque a veces es más cómodo empezar que sostener y que llevarlo a un punto profesional donde dar ese siguiente paso. Y yo creo que, por lo menos en mi marca, en su momento, cuando yo te contraté como diseñadora, fue dar ese paso. Porque es decir, dejo de hacer yo... con mis colores elegidos por mí en Canva, un par de dibujitos en mis redes, y me comprometo a que esto va en serio. Y esa inversión es decir, no, esto va en serio y yo lo voy a sostener y yo quiero llevar esto a un nivel de profesionalismo y de compromiso distinto. Entonces, también hay que saber elegir y hay que saber entender en qué momento estamos y no querer a lo mejor hacer un branding en un momento que todavía no sabemos ni a qué nos queremos dedicar, que te debe pasar, me imagino, porque pasa de todo en esta vida. Así como tampoco creer que cualquiera te va a hacer un branding porque abra Canva y busca una plantilla y te armó, no sé. Puede servir en un primer momento si no tenés otra opción, pero si realmente lo querés llevar a un punto profesional, hay que pedir apoyo profesional. No se puede todo solas o solos. Y creo que tiene que ver con esto que me encanta como para ir redondeando, pero que tiene que ver con que ese puente de esa crisis, como para empezar a buscar hacia dónde llegar, tiene que ver también con el compromiso, ¿no? Con paso a paso, ¿no? Ir como consistente hacia esa búsqueda, y que una vez que nos vamos acercando a ese lugar, si sentís que es propio, como eso, busca ayuda profesional, dale, o sea, no le tengas miedo a ese nuevo espacio que vas a estar conociendo, porque nadie llega, o sea, como al principio yo decía, o sea, mis clientes a mí llegan perdidas y nadie llega con la claridad ni para hacer un rebranding, ni para lanzar una academia, ni para nada, o sea, nadie tiene la claridad de nada hasta que lo haces. Entonces, poder apoyarte a alguien que te puede dar una mano profesional y que le puede dar como ese contexto para que vos te sientas segura y que sea un espacio como de a partir de esta base para arriba, bienvenido a ese lugar, bienvenido a sentir esa claridad y bienvenido a empezar a ver un poquito más de como de ese aire de superación, y bienvenido el salir del empezar, el emprender como constante y empezar como a tener bases más de, bueno, esto es un negocio de verdad, quiero que lo vean así mis clientas, quiero cobrar por esto, quiero yo también brindar esta calidad de servicio, se tiene que ver de esta forma. Igual, totalmente de acuerdo. Creo que es un compromiso personal que se traslada a una transmisión de lo que hacemos a nivel servir, que por supuesto hay que cobrarlo, que por supuesto hay que buscar hacerlo de la mejor forma posible, pero tiene que tener un sentido y realmente, sobre todo a las mujeres nos pasa mucho esto de que nos quedamos como, bueno, no voy a gastar en esto, nos perdemos en otros roles, a veces no en el profesional,
no tendríamos ninguna duda de invertir si fuera para alguien más o para una persona de la familia o para un hijo, pero cuando se trata de lo nuestro es como, ay, bueno, no sé si es el momento y postergamos muchas cosas. Entonces, para mí, creo que hay que hacer buenas alianzas y rodearse de buenas personas en todos los sentidos, ¿no? Personas que sientas que te ven y que te entienden por la persona en la que te querés convertir. Porque si no, es muy fácil quedarnos en lo que ahora estamos siendo y creer que porque ahora estamos siendo de esta manera o nuestro negocio está siendo de esta manera, no hay posibilidades de llevarlo a un estado más expansivo o más evolucionado o de más crecimiento. Entonces, creo que tu trabajo es ver ese potencial de lo que todavía no somos, porque yo cuando hiciste mi marca yo no era lo que estoy siendo hoy como escuela, pero quizás vos lo viste como potencial y eso es lo que hace que hoy la marca se sostenga, porque yo no tenía ni la comunidad espectacular de personas que tengo, ni el espacio seguro que hay, donde las personas se abren a compartir, se conectan con personas de distintas partes del mundo que se vuelven, entre comillas, familia, ¿no? Lazos importantes, ni los casos de transformación que hoy tengo de personas que realmente se ve la transformación. Esas personas y su entorno ven y celebran esa transformación. Pero cuando vos hiciste mi marca yo era pichona, o sea, yo estaba empezando, acababa de abrir mis redes sociales, no sabía subir una historia casi, o sea, estaba muy empezando y fue dar ese salto y decir, quiero comprometerme con esto y bueno, yo tengo que decirlo que elegí muy bien, por algo seguimos trabajando 5 años después. Gracias, gracias por la confianza de ese momento, por la confianza de ahora, por el apoyo también siempre, porque sostuviste siempre mucho, así que gracias. Por todas las recomendaciones, me han llegado muchas personas a través tuyo, a veces porque vos le decías o a veces porque te preguntaban y capaz ni te avisaban después que me contactaban, era, che, ¿quién te hizo la marca? Y venían y me hablaban, porque se ve que les gustaba y porque la supiste llevar muy bien, así que gracias. Gracias, Meli, por esta charla, por este episodio. La rompiste toda, entregaste todo, pero como sé que siempre hay más para hablar, quiero que vayan a escucharte en tu podcast, en Amable Revolución. Tenés unos episodios que tienen que ver con identidad. Los voy a dejar en las notas acá de este episodio para que lo puedan ir directamente a escuchar, pero después todo el material y todos los contenidos que tenés me parecen espectaculares, que nutren un montón. Y que escucharte ya es un acompañamiento, no sé, muy nutritivo. Gracias. Gracias por la invitación y aparte he disfrutado un montón. Me alegra que te hayas quedado hasta acá. Si este video te aportó valor, me ayudarías muchísimo con un like y suscribiéndote. Además, si hay alguien en tu entorno a quien creas que le puede servir este contenido, por supuesto estás libre de compartirlo. Nosotras nos estamos viendo en el próximo. Gracias.